Estamos en CGN Noticias, Radio y Televisión, grabado por el canal de televisión de la Unión Nacional de Periodistas en el programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Hoy día contamos con la presencia de Raquel Loor de la Fundación Provida para tratar un tema muy importante que es el que se aprobó recientemente, que es el aborto a madres de familia que han sido víctimas de violación. Muy buenos días, Raquel, bienvenida al programa Frente a Frente. ¿Cuál es su opinión respecto a esta ley que ha sido recientemente aprobada? Muy buenos días, gracias por la invitación a este tiempo especial, gracias por contar conmigo para poder dar la opinión acerca de lo que ha pasado con relación a la despenalización del aborto por violación en Ecuador. Le habla Richard del programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Bueno, la Corte Constitucional lo que hizo fue, digamos, quitar esta parte que decía el Código Orgánico Integral Penal respecto de que la violación se permitía a mujeres que tuviesen discapacidad. Quitó la palabra discapacidad y quedó simplemente de violación, porque muchos sectores, particularmente del movimiento feminista, habían planteado que eso era una forma de discriminación. En ese sentido, ¿cuál es el criterio de usted como Fundación Provida de esta sentencia de la Corte Constitucional? Mi opinión es que realmente lo que realizó la Corte Constitucional está fuera de la ley. El año 2019 hubo una votación dentro de la Asamblea Nacional en la cual la mayoría de los asambleístas negaron que se aprobara esta ley de la despenalización del aborto por violación. Sin embargo, una vez más, la Corte Constitucional no está cumpliendo su rol de interpretar o sugerir, sino más bien está cambiando la ley, y eso es inconstitucional, y realmente no se está dando cuenta de que está dando una apertura al aborto, que es la matanza de niños inocentes desde el vientre de su madre. Así que rechazamos totalmente esa decisión de la Corte Constitucional, esa postura también que ha tenido el presidente electo, diciendo que respeta, ¿verdad? Y que el país es un estado laico, cuando una cosa no tiene nada que ver con la otra, sino que estamos hablando de que se respete las leyes de nuestro país. En la Constitución, el artículo 45 dice que protege la vida desde la concepción, que protegerá la vida de todos los niños, niñas, adolescentes desde la concepción. Y eso es lo que defendemos y lo que hay que respetar. Para muchos juristas lo que ha hecho la Corte es equiparar ambos derechos, el derecho que tiene una mujer como tal a decidir sobre su cuerpo, particularmente mucho más cuando ésta ha sido agredida por violencia sexual, de lo cual se genera pues un embarazo no deseado, y se generaliza en ese sentido porque ante la Constitución o el Código Orgánico Integral Penal lo establecía simplemente para las mujeres con discapacidad. Entonces, de acuerdo a los criterios de algunos juristas, esto es un sentido de discriminación y no necesariamente es una puerta abierta a la violación en general. Realmente, en lugar de prevenir las violaciones, más bien las están solapando. Lo que debería hacer el gobierno es endurecer las penas para los violadores, hacer un proceso de seguimiento psicológico y médico a las mujeres que quizás han pasado por este tipo de violencia, porque sí, es una violencia contra su cuerpo, pero esa violencia no tiene que revictimizar a la agredida, en este caso la madre, haciéndola abortar, sino más bien un acompañamiento para que ese bebé se desarrolle en el vientre, respetar la vida y poder quizás dar ese bebé en adopción. Conocemos el caso de muchas parejas que no pueden tener hijos
Y el Estado, en lugar de ayudar a que esos bebés puedan tener un hogar, está complicando los procesos de adopción. Entonces, realmente, si tanto le importa al Estado las mujeres violadas, endurezcan las penas para los violadores. Hagan un proceso de seguimiento para la mujer que ha sido abusada y pueda ser restaurada completamente, psicológicamente, emocionalmente y también médicamente ayudada. Raquel, hay un problema también que tenemos que analizar, que a veces las mujeres cuando han sido víctimas de violación tienen problemas de carácter psicológico. Entonces a veces cuando tienen esa criatura van a tener siempre el recuerdo de que fueron víctimas de esa violación. A veces no se lo regalan enseguida. Ahí, por ejemplo, se puede decir, tendríamos que preguntarnos desde dónde comienza la vida. Y la vida científicamente comienza desde la concepción. Es verdad, eso fue un abuso, ella no buscó que esa situación le pasara, pero el cigoto, ¿verdad?, que es la unión entre el espermatozoide y el óvulo, ese embrión se va desarrollando y tiene todo el potencial para desarrollarse, y es 23 cromosomas de la mujer y 23 cromosomas del hombre. O sea, que ese bebé que está en el vientre de su madre, que es una vida independiente, obviamente está dentro de su vientre, pero es una vida ya, es un ser humano ya, tiene parte de esa mujer. No solamente es que el hombre creó toda la vida, no, es la unión con su óvulo y tiene genética. En la embriología, en la biología, se ve que tiene genética de la madre y también tiene todo un sistema neurológico, tiene todo un sistema que se ha desarrollado esa vida dentro del vientre de la madre. Entonces, no solamente es un trauma la violación, sino que también el aborto es una violación. Y no solamente es un trauma o una agresión física la violación, sino que también abortarlo es, porque no hay aborto seguro. Mujeres en otros países están muriendo a causa de practicarse abortos seguros. Entonces, lo que realmente debe hacer el Estado es proteger la vida y castigar al que necesita recibir ese castigo, que es el violador, no al bebé que está desarrollándose dentro del vientre de su madre, porque es una vida. Usted no ha hablado con el actual gobierno, con Guillermo Lasso, para plantearle lo que usted está diciendo en estos momentos. Nosotros vamos a presentar propuestas y de hecho se han presentado, sería representar propuestas. En el año 2019, una coalición pro vida presentó una propuesta de hacer un registro de los violadores, de personas que han sido violadores en el Ecuador, y negaron esa petición. ¿Por qué la niegan? ¿Están encubriendo acaso al hombre? ¿Ven el derecho humano, por así decirlo, de ese hombre a su, quizás una discreción en su acto tan malévolo que le hizo una mujer, pero toda la condena la lanzan al bebé dentro del vientre de la madre, y eso no debe ser así? Entonces, que acepten esa exposición de quiénes son los violadores, que acepten ese endurecimiento de penas al violador, que acepten también que se sigan estos procesos con mujeres, no solamente después de que ya pasaron estas situaciones, porque no solamente las jóvenes están quedando embarazadas por violación, sino porque no tienen una educación sexual integral y no tienen mecanismos de protección para no quedar embarazadas. Entonces, todo esto tiene que darse en la manera de educación, de salud, en los barrios, en todas las áreas que más se puedan, para proteger siempre las dos vidas. Y lo vamos a presentar al gobierno, y también vamos a levantar más esa voz en defensa de la vida. Digamos, indudablemente es un asunto muy a discutir en términos de salud pública, de todo el sistema de protección a las mujeres que ha sido víctima de una violación y de un embarazo no deseado, pero en realidad, al menos personal y profesionalmente, pienso que la decisión de abortar le va a corresponder siempre a la mujer, no necesariamente a los criterios externos. Inclusive hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al respecto, ya desde los 80, señalando que, por ejemplo, que no necesariamente el cigoto es una persona humana.
y que por lo tanto le corresponde, por un lado, a la mujer que ha sido objeto de violencia y de embarazo forzoso, y al Estado, por otro lado, diseñar toda política pública de protección para que esa mujer pueda tener, si lo desea, si es su voluntad, pues una asistencia quirúrgica apropiada, adecuada, que asegure su salud. Mujer siempre va a estar como prioridad. De hecho, desde el año 1938 está de que siempre se va a poner como preferencia la vida de la madre si es que las dos vidas estuvieran en ese momento en riesgo, y eso ya está en la Constitución. Aquí lo que tiene que mejorar es el proceso de salud, no solamente en un ámbito, sino en todos los ámbitos, para que las mujeres puedan tener un proceso de maternidad digno, para que puedan tener sus chequeos, para que existan complicaciones ni muertes maternas mientras las mujeres van a dar a luz. De hecho, sí existen muertes dando a luz mujeres, y tanto el dar a luz y mucho más el aborto es riesgoso, no hay aborto seguro. Así que obviamente sí hay que mejorar el sistema de salud de nuestra nación, y lo que nosotros pedimos realmente es que se creen estas políticas públicas para ayudar a la mujer que ha sido abusada y para dar la oportunidad de que gane la vida y no la muerte, porque cuando hay un aborto pierden todos. No solamente se pierde la vida del bebé, pierden todos, pierde también la mamá en un daño psicológico y físico a su cuerpo. También en el caso de hay chicas que han sido jóvenes, muy jóvenes, que han sido violadas o engañadas, digamos, y salen luego después embarazadas en contra de su propia voluntad. Entonces, por ese es el problema también, de que también la han engañado. Es cierto, pero no podemos solucionar un crimen con otro crimen. El crimen de la violación es terrible, es horrible, y nadie se lo desea a nadie. Pero también es un crimen el aborto, porque se está acabando con la vida de un ser humano indefenso dentro del vientre de su madre. Como decimos, ese cigoto, ese embrión, ese feto, ese bebé no tiene la culpa de lo que han hecho la maldad en el corazón del hombre. Entonces, desde el gobierno de Lazo, desde que se posicionó, en el momento que le dieron la noticia, más bien, no se ha posicionado todavía, pero en el momento que le dieron la noticia, dijo que iba a cuidar de esas jóvenes, desprotegidas, embarazadas, que les iba a dar empleo, que les iba a dar educación, que no tenían por qué abandonar sus estudios. Entonces, lo que exigimos es que se cumpla ese compromiso, porque la maternidad adolescente y juvenil le cuesta al Estado millones de dólares, y si parte de esa inversión que hace el Estado lo destinaría para la prevención, pues otra sería la historia. Para la prevención en todas las áreas, ¿verdad? En el embarazo como tal, y también como este tipo de abusos y violaciones que viven jóvenes dentro de Ecuador. Agradecer a la doctora Raquel Or por sus apreciaciones respecto de esta última sentencia de la Corte Constitucional. Gracias por estar con nosotros. Creo que sus palabras las podremos tener en otra oportunidad, porque es interesante señalar que hay aspectos de la salud pública que tienen que ser indudablemente de mejor cobertura y ampliados. Gracias a usted, Raquel Or, muy amable por su atención. Muchas gracias por la invitación. Gracias también. Ya volvemos.
Estamos en el programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Esta ocasión a mi lado se encuentra el licenciado Clever Espinosa, coordinador del movimiento 15 de noviembre. Muy buenos días, Clever. ¿Cómo ve la situación del Seguro Social respecto al informe presentado por el ministro Pozo, en la cual parece que quieren meter las garras al Seguro Social? Muy buenos días. Muy buenos días. En primer lugar, agradezco la oportunidad para dirigirme a los afiliados, a los jubilados y al pueblo ecuatoriano. En realidad, la situación de la seguridad social es extremadamente preocupante. Precisamente existe un informe elaborado por la élite patriarcal del neoliberalismo ortodoxo, encabezado por el señor Alberto Dají, Abelardo Panchano, Mauricio Pozo, entre otros, con el auspicio del Banco Mundial, donde el referido informe pretende, según su visión, hacer un diagnóstico y establecer recomendaciones. Empieza diciendo que el sistema de seguridad social ecuatoriano es insostenible, que estamos ante un cambio demográfico por el aumento de los jubilados, en contraste, la caída de los aportes y obviamente la crisis fiscal. Pero no solamente dice eso, señala que los beneficios de los asegurados no se compadecen con los aportes del afiliado durante su vida laboral. Esto creemos que realmente es una cortina de humo, para no decir, para soslayar de lo que ha ocurrido en la seguridad social, de los grandes negociados, de la política institucionalizada de corrupción. Recordemos nomás lo que pasó en el auge del COVID, una política, una trama de corrupción en todos los hospitales, no solamente del Ministerio de Salud Pública, sino del propio Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. No se dice nada de los atracos en las diferentes administraciones de la seguridad social, del señor Fernando Cordero, de Richard Espinosa, del economista González, Ramiro González, de Paul Granda, con el agravante que más bien hubo el amparo y la posibilidad cierta para que algunos de ellos abandonen el país. No se dice nada de la deuda millonaria, de una deuda vencida, que el propio Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social lo puntualiza. Como he dicho, un informe conservador, tapiñado, que no es la verdadera realidad, pero ni siquiera esa propia realidad, esa deuda, no hay decisión ni voluntad del gobierno por el pago de los 16.000 millones de dólares. No se dice nada del faltante de los 27.000 millones de dólares que un ex funcionario, el economista Vinicio Troncoso, en mayo del año pasado denunció a la prensa
situación que está pasando. ¿Ustedes no han hablado acaso con alguna reunión oficial con el actual mandatario Guillermo Lasso? Porque también lo pueden estar envolviendo. No creemos, compañeros, pienso, y la propuesta del Frente de Defensa del IES es hoy en día retroalimentar una agenda en defensa del IES, porque creemos que el gobierno tiene su plan de gobierno, y yo me voy a permitir leer textualmente lo que dice el plan de gobierno, que buscará, entre comillas, eliminar el reparto político de los hospitales públicos y del IES. Su opción es delegación de la administración del hospital al sector privado. En otros términos, lo que va a hacer el señor Lasso es promover, afianzar la concesión de los servicios del IES, que el señor Correa lo inició en el año 2010, cuando se dio paso a la concesión de los servicios de salud. Recordemos, compañeros, que todavía se mantiene la venta de los servicios a las clínicas y a los centros privados, donde se ha dado ganancias descomunales a la empresa privada, que no ha sido auditado. Es decir, que aquí se está demostrando esta política infame en contra de los intereses de la seguridad social. O sea que verdaderamente quieren llevarse en peso el seguro y olvidarse de la famosa deuda que se le debe más de 17 millones y que no la quieren pagar y de esa manera privatizarla. Así es, amigo. Las recomendaciones de este informe, ¿qué nos dice? Ya anticipadamente el señor Mauricio Pozo, el economista Mauricio Pozo, lo dijo en noviembre del año pasado. Esta comisión lo que está reafirmando una política lesiva, atentatoria a los derechos de los jubilados y de los afiliados del país. ¿Qué están planteando? El incremento del aporte al afiliado, una revisión a la pensión jubilar, manejar también la posibilidad de eliminar los décimos de los jubilados. Quieren también establecer una nueva base, ojo, de cálculo para fijar la pensión jubilar. Es decir, que se está contrariando incluso en los hechos, en la práctica. Quieren tirar al tacho de la basura una resolución de la Corte Constitucional donde se establece que habría que retomar la propuesta con la cual se establecía el valor de la pensión del jubilado. Ahora una cosa, Cleber. Sabemos, por ejemplo, que un jubilado, todo lo que ellos aportan, vienen a representar 5 jubilados, vienen a representar 5 personas que trabajan, vienen a sostener a un jubilado. Y ahora ya no son esas 5 personas, ahora hay 3 personas. Y ya se ve que para el futuro ya no va a haber absolutamente plata en el IE. Entonces, están trabajando mañosamente con la finalidad de convencer a la ciudadanía en general que el IES no sirve y que el mejor paso para solucionar ese inconveniente es privatizarlo. Así es, compañeros. Todos sabemos que hay toda una política programada, diseñada para desaparecer una seguridad social, solidaria, universal. Es el propósito que tiene el gobierno de turno. Y ante lo que se viene, compañero, yo invoco
invoco, llamo a las demás organizaciones de jubilados y trabajadores del país. No podemos caer en el juego de la concertación. Tenemos que ampliar este proceso de unidad a una agenda para enfrentar a un gobierno privatizador con un plan de gobierno que busca vulnerar los derechos de los trabajadores y de los jubilados del país. Más aún, con la experiencia de la lucha heroica del pueblo colombiano, que nos ha dado muestra que ellos en las calles no solamente están combatiendo la política brutal, la política criminal, sino también la estrategia mediática del COVID, que tiene solamente un propósito: inmovilizar, enjaular a los pueblos para que no conteste al pillaje, a la corrupción, al extractivismo y a la venta de los bienes del Estado. Fue la intervención del licenciado Clever Espinosa, coordinador del movimiento 15 de noviembre de jubilados, pensionistas y afiliados. Hasta una próxima oportunidad y muchas gracias. Estamos de regreso en nuestro programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía, y esta vez nuestro entrevistado es el abogado Wellington Carpio, presidente de la Federación Provincial de Trabajadores del Guaya, una histórica organización de los trabajadores y trabajadoras de la provincia precisamente del Guaya. Bienvenido, Wellington, gracias por aceptar nuestra invitación. Nos asomamos a un nuevo gobierno, el gobierno del señor Guillermo Lasso. La situación laboral del país, pues los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo dicen que de cada 10, 7 ecuatorianos están en la situación de sin empleo o simplemente en el subempleo. Hay un 30-32% que, de acuerdo a este mismo instituto público, dice que tienen empleo adecuado, es decir, pues ganan el salario, seguridad social y 40 horas. Pero la realidad es que el 70% anda pateando lata en la calle. Wellington, ¿cuál es la visión que tienen como dirigente laboral frente a esta situación y frente al nuevo gobierno? Bueno, primero quiero agradecer a ustedes por darnos la oportunidad de dirigirnos al pueblo ecuatoriano y especialmente a los trabajadores del país y de mi provincia. Yo creo que debemos comenzar primeramente con respeto y con que se merecen ustedes, decir la primera situación. Quiero considerar primero de que por eso nosotros habíamos manifestado en un spot que hicimos que no podíamos estar con un gobierno neoliberal o de la derecha, sino que yo estaba con un gobierno progresista. ¿Por qué digo esto? Porque creo yo que usted y yo sí hemos visto el plan o tenían los planes de gobierno los dos candidatos. Y quiero referirme en este caso, en estos momentos ya no candidato, sino el presidente electo, el señor Guillermo Lasso, donde dentro de su plan de gobierno habla las tres cosas que aquí se había denunciado. Primeramente, están manifestando ellos diciendo que el 13º, que el 14º y
la jubilación patronal es una carga para el Estado, que es una carga para las empresas. Es decir, ellos todo en estos momentos lo ven, lo malo a estos tres rubros. Entonces, ¿qué estamos en estos momentos manifestando? Es decir, ahí está la responsabilidad de mi pueblo. No hablo de mi pueblo. Decir, de haber votado por un gobierno, ni siquiera decía, hablaban de cambio, pero ¿qué cambio vamos a hablar si es un gobierno neoliberal igual desde que termina? Y que ya mismo me refiero al señor Lenín Moreno, lo que decía anoche. Justamente eso le iba, porque me vino a la mente eso, Wellington, disculpa, me dice este señor, y aquí lo hemos calificado realmente sin calificativo porque es fuera de serie, ¿no? Decir que ojalá como gobernante él hubiera tenido un mejor pueblo. Pues entonces realmente es una bofetada, por decirlo menos, a la población, a los trabajadores, a los campesinos, a la gente de los comunes, a la gente humilde del país, a los jóvenes, que ojalá hubiésemos sido mejor pueblo para él. ¿Qué querrá decir con eso buen pueblo? Pueblo sumiso, pueblo dócil, pueblo que acepte cualquier medida que él haya tomado, pueblo que hoy lo aplauda cuando vemos spot publicitario que ya la salida de su gobierno, que lo aplaude gente de afuera, pero menos del país. Justamente, ¿cómo entender eso en el marco de la crisis laboral y de empleo, de subsistencia, del incremento del hambre y la extrema pobreza en el país? Bueno, entonces, como le decía, el caso del señor Guillermo Lazo, esta cuestión lo ha denunciado y está en el plan de gobierno. Y nosotros, por eso digo, tenemos que irnos preparando ya, porque vamos al cero, vamos a tener que hacer lo mismo que se está realizando con el hermano pueblo de Colombia. Y es decir, y ahí yo quiero felicitar a ese pueblo hidalgo de Colombia, y especialmente a esa nueva generación, a esa juventud que se ha puesto la camiseta, se ha puesto la bandera de su país para luchar con estas medidas neoliberales que son los mismos de lo que se va a hacer en nuestro país en los próximos días. Es decir, ya estamos enunciando y por eso es necesario que nosotros debemos de exigirle a nuestros compañeros dirigentes de las diferentes organizaciones sindicales, de las diferentes federaciones, de las diferentes confederaciones, a unirnos a un solo proceso de unidad, de lucha, de acción. Pero lo principal es la organización. Y segundo, la unidad. Y tercero, la lucha en las calles. ¿Alrededor de cuál propuesta concreta, Wellington? Mire, lo que yo decía, lo que usted me decía la pregunta hace un momento, lo que decía el presidente Lenín Moreno el día de anoche, que hablaba como gran invitado especial para una conferencia. A mí, discúlpeme con el término que voy a decir, me disgustó, me molestó escuchar. Si primero que se refiere a otro gobierno que no tiene que hacer nada en Colombia, y diciendo que toda esa gente lo que están haciendo en Colombia es culpa del gobierno de Nicolás Maduro, y que Nicolás Maduro está llamando al pueblo. Es un señor todopoderoso en la región. Esto significa que el señor Maduro tiene un poder que realmente no sé hasta dónde llegar. Ridiculez, bien lo dice usted. Y la segunda cuestión es que vamos, que ahí está el señor presidente o secretario general de la OEA de los Estados Americanos, este abogado amado, uruguayo, paraguayo, no me acuerdo muy bien. Es decir, que llamaba y decía, es decir, ahí se aparece. ¿Y por qué no aparece acá en el problema que está en Colombia, donde han habido no solo 37 muertos que están hablando? Hay más muertos, hay cientos y miles de heridos, hay cientos y gente desaparecidos, hay miles de trabajadores y gente detenidas. Y mujeres violadas se denuncia a la misma policía. De la misma policía violada, es decir, han entrado, es decir, hemos vuelto hace 100 años atrás, que hemos vuelto otra vez a la violencia, donde se le ha dado toda la facultad por este gobierno a ingresar a las casas y llevarse detenido a quien le dé la gana. Pero esa hidalguía del pueblo colombiano sigue en las calles.
Como usted viene a decir en estos momentos, es decir, ¿qué tenemos que hacer en estos momentos? Es decir, yo estoy de la unidad. Pero en estos momentos tenemos un gran reto, mi querido estimado licenciado Sellán. ¿Cuál es ese gran reto que tenemos nosotros en estos momentos? Es decir, de defender esa institución, y por eso que se llama Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Por eso llamamos a las compañeras y compañeros jubilados y los que están por jubilarse, porque hay el peligro que en los próximos días les van a incrementar la edad para que se puedan jubilar. Está en peligro que van a aumentar el pago de los servicios de atención de salud y que van a, como bien decía aquí el licenciado Clever, van a concesionar, lo que usted decía, a privatizar, van a comenzar concesionando los servicios de un lado y de otro lado para que supuestamente den mejor servicio a manejar el sector privado. ¿Pero para qué eso? Para que usted solamente tenga como las privadas, que usted tiene derecho hasta tanto poderse la atención y hasta ahí terminó su atención, no es como la seguridad social. Y por eso le pido a las compañeras y compañeros, hombres y mujeres, jóvenes y viejos y todos los compañeros, quizás nosotros ya estamos en otro lado, pero sí me preocupa a mí como ciudadano, como dirigente, como ex trabajador, como trabajador, es decir, es a esa nueva generación que puede tener un asunto, en este caso, mis hijos, sus hijos, mis nietos, sus nietos, mis bisnietos, que lo alcanzo a ver, nuestros bisnietos, de que ellos no vayan a tener esta seguridad, porque supuestamente para el nuevo gobierno este es un peso. Y si nosotros no estamos realmente unidos en esta lucha, en esta acción que vamos a emprender, seremos presa fácil. No defendamos aquí gobiernos que estamos que por la democracia, defendemos son nuestros derechos que nos ha costado lágrimas, sangre, detenidos, muertes que nos han costado. Y por eso tenemos el día de hoy las 40 horas, tenemos la seguridad social, tenemos en el 13º, 14º, es decir, tenemos infinidad de cosas que han logrado los que nos dicen los vagos, los comunistas, los sindicalistas, como nos llaman, nos dan epítetos, como le dan la gana, pero estos son los que han logrado este objetivo. Y por eso es el 1 de mayo de 1886, esa masacre en Chicago que también nos muestra. Y entonces tenemos que decir a nuestras compañeras, compañeros, que no hay que estar en la casa, que no hay que estar en los campos de la lucha, respaldando a sus dirigentes, realmente, pero también a esos dirigentes probos, realmente a esos dirigentes con concepción ideológica, política de defensa de los intereses de los trabajadores y del pueblo. No quiero esos oportunistas, activistas que buscan solamente buscar yo, segundo yo y tercero yo. Precisamente en esta línea de unidad que hace usted como llamado y como propuesta y planteamiento a las distintas organizaciones de trabajadores, a las organizaciones sociales en términos de defender lo que son derechos pues, históricamente conquistados, ¿no? Con lucha, con sangre de los trabajadores de los sectores más humildes. Los jóvenes son los que mayormente han sido los golpeados ahora por la pandemia o en el marco de la pandemia. Todo aquello que de alguna manera estaba bajo la alfombra, hoy con la pandemia salió al flote. Entonces, son los mayormente golpeados por el desempleo, por la precariedad del trabajo, por los despidos intempestivos. Entonces, ¿cuál es la propuesta como centrales sindicales para esos jóvenes que hoy pues andan en estas condiciones críticas? Bueno, lo que tenemos que decir el día de hoy, es decir, en estos momentos, y desgraciadamente el gobierno que ya fenece, es decir, nunca tuvo la objetividad o el emprendimiento de crear nuevas empresas. Es decir, este gobierno de Lenín Moreno, y yo creo que hay que hacer hay que hacer una marcha de desacierto de este hombre, porque realmente ninguna cosa, solamente lo que ha hecho es mentirle y engañarle al pueblo. Es decir, yo creo que la juventud debemos nosotros conjuntamente con esa generación de exigir al gobierno crear nuevas empresas y que de esas empresas sean parte de esa nueva generación.
pero que también esos compañeros que no se engañen diciendo que vamos a traer el pluriempleo, que el trabajo por hora, que el trabajo a destado, no, sino que en este caso sea su estabilidad laboral para que pueda tener mañana, más tarde, su seguridad social, su jubilación como nosotros y todos deseamos. Lo que pasa es que los gobiernos neoliberales o los gobiernos de la derecha quieren a toda costa dimitir la jubilación patronal. Eso es el anhelo de ellos, pero nosotros, los trabajadores, los dirigentes, no podremos jamás dejarnos quitar. Debemos seguir luchando y enrumbar a esos compañeros, hombres y mujeres, que eso van a ser para ellos fatal porque no van a tener nunca una pensión de seguridad social y no van a tener una jubilación. La única jubilación va a ser el cementerio si ellos no luchan o no pelean por estos objetivos. No es el hecho de que usted pelea por usted, aquí peleamos todos por el bienestar para nuestro pueblo y para nuestros trabajadores ecuatorianos y del mundo entero. Será la lucha que nosotros tendremos que hacer, pero unidos. Es decir, la nueva propuesta que está planteando el presidente electo de nuevas modalidades de contrato de trabajo en forma alguna pueden ser empleos, contratos precarios, es decir, sin seguridad social, contratos por hora, ¿no? Sin estabilidad. Eso no es un trabajo decente, tal como lo señala la Organización Internacional del Trabajo. Lo dejamos ya con sus últimas palabras como para terminar esta entrevista. Bien, licenciado Seyán, hay la propuesta que está y creo que está en el segundo debate en la asamblea, porque creo que esta asamblea ya no lo va a realizar. Pero hay la propuesta de los social cristianos y de Creo de las nuevas modalidades de trabajo que dejaron y que fueron aprobados por el segundo debate y que tenían que llevarla ya al seno de la asamblea. Y nosotros tuvimos dos intervenciones, nosotros hemos dicho textualmente en la comisión que eso se llama precarización laboral y que eso volveríamos a un retraso de 100 años. Y lo que nosotros queremos es un futuro digno para esos nuevos trabajadores, para esa nueva clase de trabajadores, pero con una estabilidad, con una remuneración, con un buen sueldo. Es decir, no ve hasta ahora el presidente Biden está hablando de pago de $15 por hora por un nuevo cambio supuestamente nos quiere engañar. Pero creo yo que aquí vivimos en otro mundo, en otro Ecuador aquí. Si usted sabe que en estos momentos, los empresarios no quisieron aumentar el salario básico últimamente en el 2020, no creo que vayan a aumentar a $500 el salario, pero será la lucha de los trabajadores y tenemos que estar organizados, tenemos que estar unidos y tenemos que estar en la calle combatiendo y luchando y contrarrestando todas estas agresiones. Entonces, es decir, mi llamado final, es decir, compañeras y compañeros, de ti depende, no depende de nuestros dirigentes, no depende de nosotros, depende de ustedes que tienen que apoyar y estar respaldando cada una de las acciones, pero siempre que sean esas acciones en legítima defensa de los sagrados intereses del pueblo y de los trabajadores, como siempre lo hemos hecho. No tenemos compromiso con nadie, no somos comprometidos con nadie. Y es decir, yo no tengo ningún afines políticos, ninguna cuestión. Yo soy siempre un luchador, soy un hombre revolucionario, soy un hombre de izquierda y soy de izquierda roja. Gracias, Wellington Carlos, presidente de la Federación Provincial de Trabajadores del Guaya, estuvo con nosotros en el programa Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía. Mañana, viernes, estaremos nuevamente en nuestro programa. Gracias a todos y todas que nos han seguido.